en el nombre del Gobierno de Chile, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama y el Servicio Nacional del Consumidor, también CERNAC, le damos la bienvenida ya a esta tercera y última sesión de este ciclo de talleres que hemos realizado en conjunto, el cual hemos titulado Herramientas para la Ciudadanía y Alfabetización Digital, CERNAC Senama. El día de hoy nos convoca el taller número 3 sobre consumo sostenible y eficiencia energética. El día de hoy, aparte de Gabriel Rodríguez, que ha sido nuestro amigo, nuestro tallerista durante estas 2 semanas, nos acompaña también Daniela Loyola. Ella es coordinadora de despliegue territorial de educación, de profesión es administradora pública, magíster en gerencia y políticas públicas, está especializada en evaluación de proyectos, gestión de calidad, economía social y solidaria, con vasta experiencia también en proyectos de educación y emprendimiento. Ya Gabriel ya lo conocen, él es sociólogo, magíster en políticas públicas también, profesional del Departamento de Educación para el Consumo de CERNAC, lleva 5 años trabajando en productos educativos en materia financiera y para el consumo sostenible, que es el tema que nos ha convocado en estas últimas 2 sesiones, con enfoque en los jóvenes y también en las personas mayores. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto y para no perder más tiempo, yo les doy el pase a nuestros amigos de CERNAC para que comencemos con la sesión de hoy. Bueno, muchas gracias, Javiera. Buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes. Ha sido una semana bien movida y para nosotros muy entretenida y de mucho aprendizaje también, porque cuando uno hace este tipo de talleres también va aprendiendo mucho y va, en el fondo, mejorando, digamos, las charlas y los talleres que tenemos a partir de sus propios comentarios y observaciones. Así que agradecerle a los que ya estuvieron en las 2 sesiones anteriores, todos sus comentarios y su participación, y invitarlos también a participar en los momentos que tengamos de participación en esta presentación. Así que voy a compartir mi pantalla, le voy a pedir a Javiera que me diga si se ve bien. Estoy agrandando en este momento la presentación. Tiene una pequeña demorita, pero sí. ya vamos a... Bien, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, el tema que nos convoca hoy en nuestra última sesión de esta serie de talleres es consumo sostenible, que es un tema que ya vimos en la sesión anterior, y eficiencia energética, que es un concepto que está bastante de moda, digamos, o en boga, y está bien que así sea, porque tiene mucha importancia y lo vamos a ver durante todo este taller. Bueno, en primer lugar, y un poco recordando también lo que vimos en la sesión anterior, recordemos que el consumo sostenible es un elemento que surge a partir de la problemática y el impacto socioambiental que tiene el consumo en el planeta y en nuestra ciudad y en nuestras comunidades. Recordar también que cuando hablamos de impacto socioambiental, no solamente hablamos de, por ejemplo, los efectos que tiene en el medio ambiente la contaminación, ¿verdad? O la contaminación de los mares, sino también estamos hablando del impacto que tiene en la sociedad y en nosotros como personas, en nuestra familia, en nuestros amigos y en nuestros barrios. Por eso hablamos de impacto socioambiental. La contaminación, el aumento de la temperatura de la Tierra, del planeta, genera efectos negativos en nuestra sociedad. Y el consumo tiene una responsabilidad en esto, por lo tanto, el rol que tienen los consumidores para tener un consumo más sostenible es muy importante. Ya vamos a ver qué significa consumo sostenible nuevamente, vamos a recordar algunos conceptos. Y por otro lado también tenemos este nuevo concepto que vamos a ver hoy, nuevo en nuestros talleres, pero ya tiene algunos años, yo diría décadas, respecto a la eficiencia energética. Primero, ¿qué es la eficiencia energética? ¿Cómo se aplica? Y segundo, vamos a ver algunos consejos prácticos para el hogar respecto al tema de la eficiencia energética y también que les pueden servir a ustedes no solamente en el hogar, sino en sus espacios comunes. Estoy pensando en sus clubes de adulto mayor, en las uniones comunales de adulto mayor. Ustedes como dirigentes, además, ya lo hemos conversado anteriormente, tienen esta capacidad de influir de manera positiva sobre los demás, ¿verdad? Y a educar y ayudar a educar
en prácticas de consumo más sostenibles. ¿Y por qué son importantes las prácticas de consumo sostenible? Bueno, básicamente, hablando respecto al tema de la energía, los hogares consumen el 29% de energía a nivel mundial. Esto quiere decir que casi un tercio de la energía total del planeta, que se consume en el planeta, tiene que ver con nuestras casas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos poner en práctica ciertos elementos de eficiencia energética. También el consumo doméstico, y esto también lo vimos la vez anterior, contribuye al 21% del total de emisiones de dióxido de carbono. Recuerdan que el dióxido de carbono es esta partícula, ¿verdad?, generada por los combustibles fósiles, por ejemplo, por la madera, por cualquier cosa que pueda ser, no sé, como el carbón, biomasa, ¿cierto?, que se utiliza para hacer funcionar la fábrica, que se utiliza, por ejemplo, para el transporte público, en el caso del petróleo, la benzina, ¿verdad? Todo esto va generando estas partículas de dióxido de carbono que van a la atmósfera y generan un efecto sobre el calentamiento global, más también conocido como los gases de efecto invernadero. También vimos que 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año, y esto es por falta de logística, ¿verdad?, por falta de una forma, de una mejor gestión de transporte de este alimento, y además que 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar. Todo esto, ¿verdad?, generado de nuestro consumo, entendiendo el consumo como lo vimos desde cuando se elabora el producto hasta que se consume y se desecha, es el impacto socioambiental que tiene el consumo. Por lo tanto, podemos hacer más con menos, ¿verdad? Eso ya lo vimos en el taller anterior y es importante volver a recalcarlo. El consumo sostenible es parte de la solución, no es la solución completa a los problemas que tenemos de contaminación o que tenemos también del cambio climático, pero es parte de la solución. ¿Por qué? Porque busca avanzar hacia un modelo donde exista una economía compatible con la protección del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos. Una de las cosas que más me quedó grabado del taller anterior fue cuando nosotros discutíamos respecto a la forma en la que se consumía durante los últimos años, ¿verdad? Mucha gente decía, bueno, es que uno a veces consume muchas cosas que no necesita, o se tienta con ofertas, ¿verdad? O que las cosas duran menos. Tuvimos toda una discusión en torno a cómo se consume y cómo se desecha muy rápido también lo que consumimos. Entonces, el consumo sostenible viene un poco a entregar otra visión respecto a la forma en la que consumimos. Y esto está ligado con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y el desarrollo sostenible busca el equilibrio entre las necesidades de la población hoy, ¿verdad? Todo lo que necesitamos hacer hoy para vivir, desde, por ejemplo, ir al supermercado o al almacén a comprar, ¿verdad?, hasta cocinar, hasta la calefacción, que es súper importante en invierno. Yo sé que muchos de ustedes también son del sur, donde hace aún más frío, pero acá en Santiago y en la zona centro también hace mucho frío en invierno, entonces necesitamos calefaccionarnos. Eso también es un gasto de energía, eso también genera un impacto. Entonces lo importante es pensar en el desarrollo sostenible como un todo, y que estas necesidades también resguarden el bienestar de las condiciones de la vida de los que vienen, ¿verdad? De nuestros nietos, nietas, de nuestros sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, etc. Entonces, volvemos a ver que como consumidores y consumidoras, independientemente de nuestra edad, podemos realizar cambios, ¿verdad? Es importante siempre pensar en el impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente, lo voy a cargar, y en las comunidades que lo habitan. Ya vimos también que si bien los esfuerzos individuales son importantes, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, pueda reciclar o que yo pueda, no sé, organizar o donar cosas que no necesito en vez de botarlas, ¿verdad? O reutilizar mis envases de vidrio, es un esfuerzo importante, pero siempre hay que pensar en hacerlo de manera colectiva, ¿verdad? Con nuestras comunidades, con nuestros clubes de adultos mayores, con nuestras uniones comunales, con nuestras juntas de vecinos, entre otros grupos, clubes deportivos, ¿verdad? Eh, Todas las partes a las que nosotros, lamentablemente ahora no tanto por la pandemia, pero también pertenecemos, ¿verdad? A través de nuestra vida social. Y también elegir la opción más sostenible siempre que sea posible. Aquí ya, como vimos la vez anterior, no solo hablamos de comprar cosas que sean más sostenibles, sino también ver de qué forma podemos consumir y hacer que esto sea
de alguna manera, que no sea más caro para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy común, ya casi no se utilizan, pero antes las bombillas para, por ejemplo, tomar jugo y esas cosas, eran súper comunes, las de plástico, y este plástico se llama plástico de un solo uso. Ese plástico se usaba, se botaba, y después iba a contaminar directamente. Entonces ya se han ido eliminando en todo el mundo casi este tipo de plásticos, ¿verdad? Eso es una forma de consumir más sostenible, y elegir una opción más sostenible es, por ejemplo, en ese caso, no elegir no usar bombilla, poner un ejemplo muy, muy práctico. También adoptar hábitos dentro y fuera del hogar, como por ejemplo producir menos basura, ¿cierto? No comprar cosas que no necesitamos o evitar este tipo de consumo. Y incorporé las 3R, ¿verdad? Que vimos la vez pasada. Reducir, la que tenía que ver con reducir nuestros residuos, reutilizar, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del envase de café de vidrio que podemos utilizar para guardar otros condimentos, y reciclar, ¿ya? Que ahí estuvimos viendo algunos tips y algunos consejos para poder reciclar. Entonces, los consumidores y las consumidoras pueden aportar cambiando comportamientos y hábitos de consumo. Y como les dije también, ustedes tienen un rol muy importante en esto, no solamente por su rol de dirigente, sino también a través de esta influencia, ¿verdad?, generacional que pueden hacer con otras personas, ¿verdad?, con sus familias, con sus amigos, etc. Entonces, aquí es donde entra el rol de la energía. Y acá tenemos algunas fuentes de energía que quizás no tenemos tan asociadas a la energía, ¿verdad? Cuando uno piensa en la energía, piensa siempre en la electricidad, como lo estoy acá señalando con el cursor, porque es lo que tenemos más a mano, porque la electricidad significó un cambio gigante, una revolución prácticamente en nuestra forma de vivir. Hace 130, 140 años no había electricidad, la gente iluminaba las ciudades, por ejemplo, con lámparas de gas, ¿verdad? Todo eso cambió. La electricidad llegó a alargar los días, ¿verdad? A alargar la forma en la que trabajamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos entretenemos. Y eso fue muy importante. Entonces, generalmente cuando pensamos en energía, siempre pensamos en la electricidad. Lo hemos hablado con personas del Ministerio de Energía que nos dicen lo mismo, que en general se piensa que la energía es solo electricidad. Sin embargo, y esto es una de las cosas que me gustaría que se pudiesen quedar en este taller, tenemos que pensar que para hablar de energía y para hablar de eficiencia energética, tenemos que pensar también en otras fuentes de energía, como por ejemplo los combustibles, ¿verdad? Una fuente de energía muy importante. Por ejemplo, los combustibles nos sirven para cocinar, nos sirven para calentarnos en invierno, ¿verdad? A través de la calefacción, ya sea cual sea esta, su fuente, ¿verdad? Puede ser de madera, puede ser a gas, y nos sirve para movernos. El transporte público, el transporte en general público, de carga, privado, los aviones, los barcos, los autos, todo se mueve a través de combustible. Últimamente hemos visto la irrupción de los vehículos eléctricos, pero todavía es una tecnología que se está desarrollando, ¿verdad? Y en general todavía digamos, del combustible fósil, petróleo, diésel, benzina, etc. Y otra cosa que tenemos que no consideramos que es energía, pero lo es, sobre todo, por ejemplo, para nuestro cuerpo, ¿verdad? O para lo que utilizamos en nuestro día a día, es el agua. Y el agua es una fuente de energía muy importante y vital, claramente todos sabemos, pero además de eso, en Chile tenemos una crisis hídrica que ya lleva 10 años, producto del calentamiento global, ¿verdad? En muchas partes donde hay mucha sequía, y es importante el cuidado del agua, no solamente de los individuos, también, por supuesto, de las empresas y también de las ciudades, pero nosotros como consumidores, que en este caso es lo que nos llama el taller, tenemos también una responsabilidad, en realidad un rol que cumplir, que jugar. Entonces, acá mostrarles que el 22% de la energía que se consume en Chile, 22%, que es bastante, tiene que ver con los hogares y los comercios pequeños, restaurantes, tiendas, etc. En promedio, esto es un promedio claramente, cada familia gasta 600.000 pesos en energía al año.
¿ya? Sumando todo lo que dijimos, electricidad, calefacción, ¿verdad? Gas, madera en el caso de que se ocupe de biomasa, y las distintas fuentes de energía y cómo estas fuentes de energía también se van utilizando para distintos usos. Veamos, por ejemplo, y reforzando la idea de que la energía no es solamente electricidad, cómo se distribuye en promedio el consumo de energía en un hogar en Chile, por datos del Ministerio de Energía del año 2019. Por ejemplo, el 53% de la energía que se utiliza en Chile es para calefacción, ¿ya? Esto es muy importante, porque no tiene que ver directamente con electricidad. Pese que hay estufas eléctricas, ¿verdad? Ahora y todo lo demás, mucha de la calefacción que aún se utiliza tiene que ver con el uso de biomasa, como la madera o gas. Después, el 20% de la energía que se consume en un hogar es agua, ¿ya? Acá consideramos que el agua es energía y por lo tanto también ocupa una parte muy importante, ya llegamos a un 73%. Luego, en porcentajes más pequeños, por ejemplo, está el refrigerador, que ocupa un 5%, la cocina, la televisión, ¿verdad? Otros equipos, la iluminación, y algo que acá nos surge que parece un porcentaje pequeñito, pero tiene mucha importancia, que es el consumo stand-by, que lo vamos a ver luego, y que es probable que lo identifiquen con algunas situaciones que viven en sus casas día a día. Todo lo que tiene que ver, entonces, para ir haciendo un poco una síntesis, partimos viendo qué es el consumo sostenible, cuál es nuestro rol como consumidores, recordamos algunas cosas del taller pasado, ¿verdad? Después entramos directamente a qué es la energía y cómo la energía en el fondo la utilizamos día a día para una infinidad de cosas. Y ahora entramos a la eficiencia energética. Definimos eficiencia energética a todas las acciones que nos permiten ahorrar energía, pero sin afectar las actividades cotidianas y calidad de vida. Un ejemplo muy concreto de esto sería, por ejemplo, que yo quisiera ahorrar energía y no prendiera la estufa en todo el invierno. Eso probablemente sería muy ahorrativo, pero probablemente sería muy malo. ¿Por qué? Porque pasaría mucho frío durante todo el invierno. Entonces, la eficiencia se mide en términos de que yo no deje de hacer cosas, sino que las haga de una manera más eficiente y que eso me permita ahorrar, valga la redundancia. Y esto trae un doble beneficio, porque aporta un consumo más sostenible y al mismo tiempo permite ahorrar en gastos domésticos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también. Efectivamente se ahorra más cuando uno ocupa la energía de manera más eficiente. Ahí sí. Bueno, entonces ahora les voy a presentar un video y luego vamos a dar paso a la primera tanda de preguntas, ¿vale? Pido un segundo que tengo... Ahí sí. Ya, estaba preparando... Bien. Javiera, ¿me puedes decir si se ve bien? Vemos el navegador, sí, vemos el video. Perfecto. Este es un video de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética donde nos presenta, nos introduce un poco el tema de la eficiencia energética. Todas las cosas que nos ayudan a vivir necesitan de energía para hacerlas funcionar. Sumado a ello, día a día desperdiciamos enormes cantidades de esta energía. Utilizamos un 41% de energía proveniente del carbón. Un 21,3% proviene del gas. El 15,9% de la energía hídrica. Un 13,5% resulta de la energía nuclear. Otro 5,5% lo obtenemos de la energía del petróleo y un 2,8% de energías renovables.
Nuestra población crece año a año y con ello la demanda de artefactos tecnológicos. Al haber más artefactos tecnológicos, se incrementa el consumo energético, emitiendo cada vez más y más toneladas de CO2 que dañan gravemente el planeta. Para hacer funcionar esta máquina durante una hora, se requiere un envase completo de combustible, utilizando una gran cantidad de energía en el proceso. Aunque estamos conscientes de la importancia que tiene el reducir el consumo energético, no siempre podemos disminuir las horas que consumimos energía. ¿Qué hacer entonces? Una máquina eficiente energéticamente requiere mucho menos combustible para generar la misma hora de trabajo. La eficiencia energética reduce la cantidad de energía, pero mantiene el mismo servicio o nivel de actividad. Ser eficientes no depende solo del desarrollo de nuevas tecnologías. Cada uno de nosotros, con lo que tiene, puede hacer que el consumo de la energía sea eficiente. Si aprendemos a gestionar la energía, provocaremos un cambio en los hábitos de nuestra comunidad. Y los más beneficiados de ello seremos nosotros mismos. Súmate. La eficiencia energética es la forma más segura, económica y limpia de utilizar la energía. Bien. Ahí sí. Bien. Entonces, llegamos a la primera parte de la presentación y ahora quería que Javiera pudiese abrirles el micrófono para pedir o hacer algunos comentarios o preguntas. Bien, Gabriel. Bueno, entonces estamos en este primer espacio de preguntas. Como ya es habitual, me señalan con su mano levantada en la cámara aquellas personas que quieran hacer algún comentario o una pregunta de lo que ya hemos visto, o quizás algo de la clase anterior, lo que ustedes quieran. Parece que todavía no hay dudas ahí. Ahí en Carlos y Elba. Veo que levantaron la mano. Sí, Ahí ¿Javiera? está. Estamos escuchando, sí. Bueno, lo que pasa es que al ver el video recién, uno toma conciencia de que muchas veces uno los artefactos de la casa los deja enchufados porque piensa que no van a generar, no van a gastar energía. Pero la verdad es que sí, hay algo que se pierde que uno puede ahorrar en la casa. La verdad es que uno ignora muchas cosas de repente y piensa que con eso no va a disminuir el gasto de energía. Así que me parece súper bueno que uno vaya viendo todas estas cosas que son cotidianas del diario vivir y que uno las puede mejorar. Sí, ciertamente. Efectivamente. Gabriel, sí, adelante. No, Javiera. No, que es muy importante hacerse consciente, efectivamente, como dice Elba, de estas cosas, ¿no es cierto? Que uno las olvida, piensa que son detalles, pero la verdad es que tienen un impacto bien importante tanto en la vida de uno como en la eficiencia energética en lo global, ¿no es cierto? En cómo pequeños cambios se pueden ir sumando y hacer un cambio mayor. Así es. Exacto. Veo que José levantó la mano, también creo que Juana Beltrán levantó la mano, ¿no es cierto? Entonces, Y Sonia, la veo acá Sonia, también. ya, vamos a anotar entonces, para que no se me olvide. Juana, José y Sonia. Y con eso terminamos por ahora, ¿ya? Entonces, doña Juana, le voy a encender su micrófono, luego viene don José Mendoza y luego doña Sonia. Juana, creo que ahí está. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Gracias a CERNAC por estos consejos que nos da, que nos enseñan a ahorrar y que ese ahorro nos sirve a todos nosotros. Hoy día, en este corto periodo que don Gabriel nos está enseñando, aprendí lo que dijo la señora Elba, porque siempre que mi esposo me dice, desconecta esto, desconecta lo otro, y yo me enojo. Digo, ¿cómo voy a andar saca? Y no, yo hoy día aprendí de que sí es un ahorro de dejar desconectados los artefactos que uno no usa. Y además me llamó mucho la atención lo de
el consumo de combustibles, electricidad y el agua, ¿no? Ujú. El agua que a veces la desechamos y no nos damos cuenta que estamos perdiendo el mejor elemento de vida y que tenemos que cuidarnos porque es un recurso finito que cada vez está escaseando mucho más en nuestro mundo y en nuestro Chile, que ya tantos años tenemos una falta de agua, un recurso hídrico que duele el alma cuando uno se informa. Y por eso estos talleres que está dando CERNAC han sido muy útiles, creo que para todos nosotros, al menos para mí, estoy aprendiendo muchas cosas que creía saberlo, pero que hoy día sí me estoy informando que son realidades. Así que gracias, chiquillos, y esperemos en Dios que estos talleres se sigan dando y vayamos aprendiendo cada día un poquito para informarnos nosotros y informar a nuestros pares. Gracias. Muchas gracias, señora Juana. Sí, la verdad es que lo que usted dice es como bien impactante a uno mismo cuando empieza a elaborar este material y se da cuenta de que el 23% de la energía que se ocupa en un hogar es agua. Te das cuenta primero de la potencia y la fortaleza del agua y de todo lo que usamos el agua para vivir. Y a pesar de que nos enseñan desde chiquitito de repente en el colegio lo importante que es, y en la escuela que es el agua, es siempre bueno tomar conciencia. Y Se nos vienen pegó. consejos, pero también la idea es que nos ayuden a eso también, a agregar algunas cosas. Así que eso, muchas gracias a usted. Gracias, Gabriel. Bueno, ahora tenemos entonces a don José Mendoza. Le voy a reiniciar su audio para que usted pueda encender su micrófono y de esa manera lo escucharemos, don José. Y luego viene doña Sonia y con eso seguimos al resto de la presentación. Muy buenos días. Gusto saludarlos. Doña Juana Bertrán, gusto de verla. Me alegro que se ve bastante bien. Para mí es grato verla, por lo menos, aunque sea a la distancia. Referente a lo que estamos conversando, hay varias cosas que nosotros en el hogar lo podemos hacerlo, pero no se hace. Han mencionado varias cosas, pero ejemplo, un caso de cuando uno se lava los dientes. ¿Se dan cuenta ustedes que generalmente dejamos el agua corriendo? Nunca la cortamos, lo cepillamos con el agua corriendo y todo el asunto. Eso es malo. Lo otro, para regar, ejemplo, los que tenemos casas pequeñas, para regar las plantas, se riega con manguera, ¿cierto? Se bota mucha agua, se pierde mucha agua. Lo podemos hacer de otra manera, echarlo a un balde y con un vasito echándole a cada planta porque es poco lo que se ocupa. Pero no se pierde el 50 o el 70% del agua. Lo otro, en las casas, siempre tenemos, por ahí dijeron, cosas enchufadas. Es el robo hormiga que se llama, ¿cierto? Nos lo damos cuenta, nosotros decimos, ¿por qué de repente nos sale la luz más? El robo hormiga que tenemos tenemos enchufes generalmente alarmas, celulares, todas esas cosas pequeñas que tienen una pequeña lucecita chiquitita, es un robo hormiga. Entonces, tenemos que tratar de evitarlo. Eso más o menos quería decir, agradecerles, la clase excelente, se aprende mucho y realmente que la gente tome conciencia para que sigamos avanzando. Gracias. Gracias, don José. Justamente se adelantó un poco con consejos que vamos a ver en esta segunda parte del taller. Vamos a profundizar en ellos y ahí les vamos a extender la invitación a todos a que compartamos estos tips, porque nosotros les vamos a dar algunos, pero todos aprendemos de las cosas que hacemos en el hogar para ahorrar, para ser más eficientes. Así que muchas gracias por habernos compartido estos pequeños consejos, porque como decía Javiera hace un ratito, pequeños cambios pueden tener grandes resultados. Así que vamos a ver un poco eso en detalle ahora en esta segunda parte. Creo que todavía queda una persona con una pregunta, Javiera, ¿cierto? Sí, una preguntita falta. Gracias, don José, por esas recomendaciones, esas recetas propias, ¿no es cierto? Doña Sonia, no la vemos por cámara, pero yo creo que usted está ahí, así que le voy a reiniciar su audio para que podamos escuchar su comentario, su pregunta. Una pregunta puntual. Ay, se me está la batería, perdón. La escuchamos bien. La escuchamos bien. Una pregunta puntual y concisa. Ayer, referente al uso
al uso eficiente del agua. Ayer me llevé una sorpresa. Siempre he escuchado de que poniendo una botella con agua o algún peso dentro de los estanques del WC se economizaba agua. Entonces yo, en mi afán de economizar, la verdad que lo estoy haciendo hace años. Y ayer vino el gaffiter a mi casa porque había poco arrastre del WC, entonces pensé que tenía que cambiar la taza del water, que estaba con sarro, qué sé yo. Y me dice, ¿cómo no va a tener que tirarlo varias veces si tiene una botella con agua acá? Entonces no cae el agua suficiente y usted no ahorra, porque en vez de lanzar una vez el agua, tiene que lanzarla 2 o 3 veces. Eso quiero que me aclare. Gracias. Muy amable. Gracias, doña Sonia. Mire, es una buena pregunta, la cual yo creo que deberíamos investigar más, porque lo que nos hemos dado cuenta en estos talleres es que muchas personas utilizan esa misma técnica, que es como una técnica bien doméstica, pero muchas veces utilizamos estas técnicas sin saber si efectivamente se genera un ahorro de agua o no. Ahí tenemos varios relatos que pueden ser encontrados. Por ejemplo, algunas personas que hemos visto en otros talleres dicen que efectivamente hay un ahorro de agua y otras que no. Yo creo que la única forma, la mejor forma de verlo bien eso es utilizando, por ejemplo, un mes la botella y un mes sin botella y ver si efectivamente hay como un impacto o no. Pero me comprometo a buscar si hay alguna respuesta un poco más técnica donde efectivamente se haya hecho algún estudio o si esto tiene un efecto positivo en el ahorro del agua en el WC o no. Ya, gracias. Dani, no sé si quieres agregar algo más. Sobre lo de la botella, bueno, es una técnica que varios hemos probado en nuestras casas. Yo creo que, como decía Gabriel, hay que hacerlo para probar. Pues de momento no tenemos algún estudio que nos ayude a afirmarles que sirve, pero igual tener cuidado que la botella que pongamos no esté tapando el espacio, ese hoyito que hay donde baja el agua, porque si ponemos la botella ahí y cubre ese espacio, efectivamente no va a caer el agua y vamos a tener que tirar la cadena varias veces. Entonces, si ponemos nuestra botella o una piedra, puesto yo también, por ejemplo, y me ha funcionado, procuro ponerla bien hacia una esquina, de modo que no interfiera con la cadena y el agua baje. Lo que pasa es que cuando ponemos una botella o algo, aumenta el volumen. Entonces estamos como engañando un poco a nuestro inodoro y no tiramos tanta agua, pero los invitamos a probar porque, bueno, mejor probar que no probar. Igual, ojo con no tapar el hoyito, y bueno, sí, todos los baños, las tazas, los inodoros son diferentes también, entonces tenemos que tener cuidado y tratar de probar y conocer nuestro artefacto, porque puede ser que el de una casa sea más sencillo el mecanismo que el de otro, entonces la verdad es que va a depender del aparato, la taza, el baño que tengamos nosotros. Bien, no sé si habrá habido, ahí veo que Enrique levanta la mano. Don Enrique, ¿le parece? También Julio y Maximiliano. ¿Les parece que los dejamos para la segunda fase de preguntas? Yo voy a anotarlo para que no se me olvide. Entonces tenemos a Enrique, tenemos a Julio y tenemos a Maximiliano. Y bueno, si tenemos más preguntas en la segunda fase de preguntas, como es la final, nos alargamos un poquito más también, entendiendo que nos demoramos un poco en comenzar, así que no se preocupen. Entonces, habiendo dicho esto, Gabriel o Daniela, no sé quién continúa ahora, pero sigamos con la presentación. Voy a continuar yo con esta segunda parte, pero Gabriel va a estar compartiendo la presentación. Mientras la puedo ubicar bien, bueno, buenos días a todos y a todas. Yo no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes, así que estoy muy contenta de que me hayan extendido la invitación
a esta instancia. La quiero agradecer tanto a Senama como a mi compañero que me dio la oportunidad, y nada, muchas gracias a ustedes por su entusiasmo, por los comentarios que han ido haciendo, y ahora vamos a ir en esta segunda parte del taller a lo más práctico, a lo que nos adelantaba don José Mendoza, a los que nos comentaba Sonia, y aquí, bueno, nosotros les vamos a dar algunos consejos, algunos tips que hemos podido ir rescatando más bien de fuentes oficiales, pero igual, como les decía, el aprendizaje aquí es entre todos, y nosotros también queremos conocer su experiencia, qué es lo que hacen en sus casas, y que este en el fondo sea un momento para compartir estas ideas, estos tips que todos podemos poner en práctica. Conocer la eficiencia energética y cómo podemos administrar o usar mejor nuestros electrodomésticos, nuestra luz, nuestros aparatos del hogar en general, nos van a permitir, como les decía Gabriel, no solamente aportar hacia el desarrollo sostenible, sino que también ahorrar dentro de nuestros hogares. Así que es súper importante, porque siempre va a tener unos efectos negativos, tanto en negativos, positivos, tanto en lo cercano como en nuestro entorno. Así que conocer esta información, como varios de ustedes nos comentaban, es muy útil. Entonces vamos a empezar. Desde la casa nosotros podemos hacer muchas cosas. Y esto no solamente en la casa, también es aplicable en las sedes en las que ustedes participaban en algún momento. Ahora que estamos confinados, me imagino que esas actividades están un poco más restringidas, pero en todos los espacios físicos y comunes donde nos encontramos o nos encontrábamos en algún momento. Vamos a comenzar con el refrigerador asociado a la electricidad. Sí, Gabriel, si puedes pasar a la siguiente lámina, porque es un electrodoméstico común y que en general todos tenemos en nuestros hogares. Ya aquí hay varios consejos, varios tips que nos pueden ayudar a que nos salga un poco más barata la cuenta de la luz en consecuencia del refrigerador, que es algo que nosotros tenemos que tener permanentemente enchufado. No podemos irnos a acostar por la noche y desenchufar el refrigerador, porque podría ser una catástrofe sobre nuestros alimentos al otro día. Entonces aquí la invitación es a conocer el refrigerador y ver que, si bien no podemos desenchufarlo cada vez que nos vamos a acostar, sí podemos hacer varias cosas para hacer más eficiente su uso. La primera de ellas, por ejemplo, es hacer un uso correcto de la temperatura de nuestro refrigerador para la conservación de los alimentos. Nuestros refrigeradores, bueno, todos son diferentes. Les voy a contar cómo es el mío. Por ejemplo, tiene todavía esta ruedita adentro con el regulador del termostato. El termostato es lo que nos permite tener como una temperatura permanente. Mi ruedita tiene de 1 a 5. No sé cómo será la de ustedes, si tiene un botón, una palanca o una ruedita, pero son estos números que nos permiten regularlo. En zonas que son templadas o frías, la idea es que esta rueda la tengamos entre 2 y 3. No necesitamos más. En Santiago, por ejemplo, yo no sé si en este taller nos acompañan personas de regiones, pero en el sur, hasta Santiago, donde el clima es más o menos templado, no necesitamos ponerlo más de 2 o 3. Pero en lugares más calurosos, o quizás acá cuando sube más la temperatura también, la idea es poder regularlo entre 3 y 4. Esa temperatura es adecuada con la temperatura que hay en el ambiente y que nos va a permitir hacer un uso eficiente de esta parte del refrigerador. Hay otras cosas que también nos permiten hacerlo trabajar menos, porque mientras menos hagamos trabajar el refrigerador, menos energía va a consumir. Entonces, para eso también tenemos que tratar, en la medida de que nuestros espacios donde tengamos el refrigerador lo permitan, no tenerlo apoyado contra la pared, tratar de tenerlo un poco distanciado, ojalá entre unos 15 a 20 centímetros, para que no se sobrecaliente y no tenga que trabajar en exceso y en consecuencia gastar más energía. ¿Ya? En la medida que podamos, entonces, mirar nuestro refrigerador, si está muy pegado a la pared, tratamos de correrlo un poco, porque también nos va a permitir ahorrar. Cosas más prácticas. Cuando abrimos y cerramos el refrigerador, tenemos que ver que cuando se cierre quede bien cerrado. Esta gomita, que es el cierre hermético que tiene, a veces abrimos el refrigerador, nos damos la vuelta y que se cierre solo. Mejor asegurémonos que quede bien cerrado. A veces nuestros refrigeradores ya están un poco gastados, entonces la goma ya no es tan eficiente como era cuando estaba nuevo, así que tenemos que fijarnos que quede bien cerrado
porque así el frío no se escapa y hacemos trabajar nuevamente menos el refrigerador. Gracias, Javiera, por la aclaración de que estamos con dirigentes de diferentes zonas, así que, bueno, mejor aún que estemos viendo la información de cómo podemos adecuarnos en diferentes territorios. Ustedes deben saber mejor que nosotros que mantener los alimentos cubiertos dentro del refrigerador nos ayuda desde varios aspectos. Primero, porque no se nos pone todo con olor a comida dentro del refrigerador, las cosas no se nos echan a perder tan rápido, pero dejar los alimentos descubiertos hacen que se produzca humedad dentro del refrigerador. Y cuando se produce humedad, también obliga a que el refrigerador trabaje más y nuevamente consuma mayor energía. Entonces, tapar nuestros alimentos, ya sea con la tapita del pote, ya sea con un papel alusa, film, como le quieran llamar, o con otro plato encima, cubrirlo con lo que sea, también nos va a ayudar a hacer un mejor uso de nuestro refrigerador. Y así, como con la humedad que se genera, meter los alimentos calientes dentro del refrigerador también hace que suba la temperatura adentro y que para regularla se gaste más energía. Entonces tratemos de que cuando de repente nosotros cocinamos harto y queremos guardar nuestra comida para la semana, por ejemplo, metemos el alimento directamente al refrigerador, mejor dejémoslo a enfriar a temperatura ambiente y cuando ya esté, lo guardamos en el refrigerador sin ningún problema, tapándolo. Seguramente ustedes nos van a poder comentar o por el chat o abrimos el espacio después qué otras cosas podemos hacer respecto al refrigerador, por ejemplo. Gabriel, pasa a la siguiente lámina, por favor. Bueno, como les decía, nosotros no podemos cambiar o desenchufar nuestro refrigerador por las noches, pero sí podemos utilizarlo conociendo esta información que revisamos recién y quizás algunos otros tips que ustedes aplican a diario. Hay otra cosa que podemos hacer, y aquí nosotros no queremos invitarlos a desechar su refrigerador que tienen hoy día, sino que en la medida de que este aparato pueda deteriorarse o que haya una oportunidad de renovarlo, o que ustedes quieran cambiar su refrigerador, bueno, primero, si es que no se echó a perder y no está malito, podemos donarlo, podemos darle otro uso en otro lugar y no descartarlo y tirarlo a la basura directamente, sino que en la medida que se pueda seguir utilizando, siempre es bueno, como decía delante Gabriel, tener en cuenta las 3R, de reutilizar, por ejemplo, los productos que nosotros vamos descartando. En la medida que sea posible cambiar nuestro refrigerador por algún ABC motivo, nos tenemos que fijar que tenga, como muestra aquí la etiqueta, una categorización o clasificación de A. Hoy día ya estamos con A+, qué sé yo, que te van indicando la eficiencia energética que tiene este aparato. Entonces, mientras más arriba estemos en esta escala de colores que vemos, más eficiente va a ser nuestro refrigerador, por ejemplo. Aquí podemos ver lo que nos muestra la etiqueta y en lo que nos podemos fijar cuando hagamos esta compra o cambio de nuestro aparato. Yo no lo alcanzo a ver muy bien en la pantallita, no sé si lo ven ustedes, pero igual les voy a ir contando qué es lo que muestra esta etiqueta. En la parte superior, bueno, primero nos va a indicar en el 1, donde apunta la flecha, la identificación del fabricante, y luego en el 2, el modelo de nuestro refrigerador. Aquí lo importante es que miremos el 3, esta parte más grande que nos muestra de hecho la misma etiqueta, desde el menos eficiente, que es la categoría G, al más eficiente, que es la A. Ya, mientras más nos acerquemos al más eficiente, más ahorro vamos a poder tener de este aparato sobre nuestro consumo. Nos va a indicar en grande, aquí en esta parte donde aparece la D, por ejemplo, en cuál categoría se encuentra el nuestro, ¿ya? El 5
Me perdí, me pasé el 4. En el 4, que está aquí en medio, donde aparece X, Y, Z, les va a indicar el consumo mensual del aparato, que está calculado bajo condiciones de uso estandarizadas, ya, ¿no? Por ejemplo, en el refrigerador, asumiendo de que está enchufado las 24 horas del día y a una temperatura de ensayo promedio de 25 grados Celsius como en el ambiente. Luego, en la parte 5, nos indica la capacidad en litros de la parte del frigorífico que corresponden al compartimiento del refrigerador que está arriba, el que congela. Y por otro lado, el que mantiene, y por otro lado, el congelador. Y finalmente, en la parte inferior de la etiqueta, indica con un número de estrellas la temperatura con la que se tienen que mantener los alimentos congelados en este aparato. Es importante que conozcamos el etiquetado de nuestro refrigerador que vayamos a adquirir, y quizás, si es que todavía tiene pegada esta etiqueta el que nosotros tengamos hoy día, revisarla y poner en práctica, por ejemplo, lo que les decía adelante sobre cómo hacer un mejor uso de nuestro refrigerador. Pero esta información es súper útil cuando nosotros queramos renovar nuestro aparato. Gabriel, si podemos seguir. Ya. Ahora vamos con la iluminación. La iluminación nosotros también la quisimos incluir aquí porque, así como el refrigerador, las ampolletas y el aparato que nosotros utilizamos para iluminar nuestros hogares es algo casi sin elección. Nosotros, cuando les decimos que necesitamos ser más eficientes respecto a nuestro consumo en el hogar o avanzar hacia el consumo sostenible, en ningún caso estamos diciendo que tenemos que apagar todo y desconectarnos de hoy día del mundo tecnológico que nos obliga o nos impulsa a utilizar mucha energía, sino a que sigamos haciendo lo mismo que hacemos diariamente, pero haciendo un mejor uso eficiente y que nos permite ahorrar de la energía. Entonces no estamos mandando a nadie a irse a vivir a la montaña y a apagar todo, sino que a conocer nuestros aparatos y a utilizarlos de la mejor manera posible. Entonces ahora vamos con las ampolletas. Aquí tenemos dos tipos de ampolletas en esta ilustración, en esta imagen, y tenemos la ampolleta incandescente y la ampolleta LED. La ampolleta incandescente, la redondita, que muchos todavía podemos tener en nuestras casas, ya no se vende. Desde 2015 en el comercio formal no la podemos encontrar. Y esto no es al azar. Estas ampolletas se dejaron de comercializar porque son muy ineficientes. No les estoy diciendo que vayamos a sacar nuestras ampolletas inmediatamente y las cambiemos, pero que cuando se echen a perder, o se quemen, o ya no prendan más, no vamos a poder comprarlas en el comercio formal al menos. Estas ampolletas consumen mucha energía. El 85% de la energía que consumen genera solamente calor, y solo el 15% es iluminación. Son un poco engañosas, nos hacen gastar un montón en nuestra cuenta, y la verdad es que no iluminan tanto como nosotros necesitamos. Hoy día tenemos las ampolletas LED, que si bien son más caras, son una inversión, son mucho más eficientes en cuanto a su durabilidad, en cuanto a su consumo energético. Por eso la invitación es que cuando nosotros tengamos la necesidad de renovar nuestras ampolletas, nos inclinemos por la compra de estas. Hay que evaluar qué es lo que necesitamos cuando compremos una ampolleta. Y aquí, como muestra la lámina, hay algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Primero, el lumen, que es la luminosidad de la ampolleta. Cuando veamos la etiqueta de la ampolleta que queremos comprar, mientras más lumen tenga, más iluminación nos va a dar. Y ahí es súper necesario que nosotros sepamos cuál es la habitación, por ejemplo, que queremos iluminar. A lo mejor en el comedor necesitamos más iluminación que en el dormitorio. Entonces no necesitamos la misma ampolleta con la misma luminosidad para todas las habitaciones.
También tenemos que saber sobre su potencia. La potencia es la cantidad de energía que ocupa la ampolleta para funcionar, y esa es la que se mide en watts. Entonces, mientras más watts tenga nuestra ampolleta, más energía va a gastar. Y lo último es la vida útil también. Las ampolletas LED tienen esta ventaja por sobre las incandescentes, la redondita que veíamos recién, de durar inclusive 15.000 horas, un montón de tiempo, un montón de años. La ampolleta incandescente, con suerte, nos puede durar hasta 750 horas. Entonces, como les decía, por todos estos factores, es que es una inversión cambiar nuestra ampolleta, pero no se trata de que vayamos ahora mismo a sacarlas todas, ni que estemos incurriendo en alguna ilegalidad por tener una ampolleta que se dejó de comercializar en 2015, sino que en la medida que necesitemos cambiarla, nos inclinemos por hacer esta inversión, que después en la boleta sí vamos a poder ver reflejado un ahorro, en el corto y en el largo plazo también, porque como les decía, la ampolleta LED dura un montón de tiempo, entonces podemos tener años la misma ampolleta conectada a nuestro, no sé cómo se llama, no es el interruptor ni es el enchufe, pero conectada a nuestra conexión. Gastan menos, tienen más vida útil. Con eso nos tenemos que quedar respecto a las ampolletas. Bueno, ¿y por qué no? Apagar las ampolletas cuando no estemos en la habitación, no tenemos que dejarla prendida si es que no la estamos ocupando. Tenemos que ser ahí súper detectives dentro de nuestra misma casa, de estar persiguiendo, porque nadie tiene convenio con las compañías eléctricas. Entonces tenemos que ser responsables en el uso y prender nuestra ampolleta cuando lo necesitemos, tratar de utilizar la luz solar lo más que podamos, y prenderlas y apagarlas, estar atentos de esa parte. Gabriel, ¿sí podemos seguir? Gracias. Bueno, y ahora vamos con el agua. Súper importante por lo que nos comentaban ustedes mismos hace un rato. También lo que nos comentaba Gabriel en la parte introductoria de esta presentación. El agua es un recurso finito. Nos encantaría que fuera infinito, pero no lo es. Y hoy día estamos viviendo las consecuencias de la escasez hídrica, y podemos hacer pequeñas cosas en el hogar, tanto para ahorrar nuestro consumo, pero también para hacer este aporte tan importante a un recurso que está siendo cada vez más escaso. Entonces aquí también vamos a dar algunos tips, más bien domésticos. Ustedes también nos pueden compartir varios, como lo hacía don José hace un rato sobre el agua cuando nos lavamos los dientes, qué sé yo. Ahora vamos a ver algunos consejos en particular. Me aparece en la pantalla que alguien ha ingresado en la sala de espera, entonces me tapa la presentación. Ahí, gracias. Sí, ya le dimos ingreso. Ya, súper, es que tapaba la PPT. Muchas gracias. Ya, respecto al agua, algunas cosas súper prácticas. Dejar, por ejemplo, la llave cerrada mientras lavamos la loza, podemos ahorrar aproximadamente 12 litros por minuto. Cuando vemos 12 litros por minuto y nos demoramos de repente cuando tenemos un alto de loza, 15, 20 minutos en lavar lo que tenemos sucio, el ahorro que podemos hacer por enjabonar primero todo y después enjuagarlo es súper importante. O sea, si hacemos la multiplicación en un lavado de loza, quizás nos podemos llegar a ahorrar inclusive 100 litros de agua y más. Si es que hacemos el cambio de dejar el agua corriendo, que parece inofensivo, a si enjabonamos y dejamos apagado hasta que hagamos el enjuague. Eso respecto al lavado de la loza, que es algo que tenemos que hacer todos los días. Después, respecto al uso de la lavadora. El uso de la lavadora en promedio gasta más o menos, puede ser, depende del tipo de lavadora, depende de la capacidad, los kilos, qué sé yo, gastar entre 60 pero hasta 285 litros de agua por lavado. Entonces, la sugerencia aquí es no echar jamás a lavar un par de calcetines o la ropa que necesitamos apuraditos para el día siguiente, sino que acumular la suficiente ropa sucia para hacer el lavado con carga completa, ¿ya? Porque independiente de cuánta ropa sucia le echemos a la lavadora, se va a gastar esa cantidad de agua igual.
¿ya? Entonces va entre 60 a 285 litros en promedio, así que utilicémosla con carga completa. Ojalá las menos veces en la semana que podamos, eso va a depender del número de personas con las que convivamos, cuánta ropa ensuciamos durante la semana, pero ahí podemos hacer varias cosas para tratar de ensuciar nuestra ropa lo menos posible y evitar lavar, por ejemplo, todos los días, porque se va mucha agua del consumo mensual en la lavadora. Otra cosa que podemos hacer es tratar de identificar de manera oportuna o preventiva goteras o filtraciones que podamos tener, por ejemplo, en nuestras cañerías. A veces no nos damos cuenta, no sé, me imagino que en el patio, porque cuando nos ocurre dentro de la casa se nos inunda una habitación y nos damos cuenta al tiro de que hay una filtración. Pero hay que tratar de identificar estos pequeños orificios que pueden estar generando filtraciones silenciosas que están gastando y consumiendo agua sin que nosotros nos demos cuenta. Y por último, el súper práctico que nos dio don José delante y que hacemos varias veces al día es el de cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes. Muchos, y aquí yo me incluyo, no nos damos cuenta cuando nos cepillamos los dientes que dejamos el agua corriendo, y este rato que nos estamos cepillando nos podríamos ahorrar entre 4 y 10 litros cada vez que nos lavamos los dientes. Así que es súper importante que mientras nos estemos cepillando esté cerrada, y al igual que cuando lavamos la loza, abramos la llave cuando nos vamos a enjuagar. Otra cosa que sirve es tener el vasito en el lavamanos para enjuagarnos con lo justo y necesario, y ahí nos vamos a ahorrar un montón de agua. Ahora pasemos a la siguiente lámina. Dani, dame un segundito, que tengo un problema con la presentación. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ya, gracias. ¿Ya? Cosas bueno, que pasan ahora en vivo. lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que ya viene llegando, es la cocina. La cocina también es un artefacto del que no nos podemos librar, y aquí qué bueno que hayamos personas de diferentes regiones, porque todos podemos estar utilizando, depende de la zona en la que vivamos, un diferente tipo de artefacto o de aparato para la cocina. Gracias, Gabriel, llegó la presentación. Algunos podemos tener cocinas a gas, otros podemos tener cocinas eléctricas, e inclusive muchos de ustedes quizás tienen en su casa la cocina a leña, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos tips, algunas recomendaciones sobre cada una de ellas, ¿ya? Con la cocina a gas, la idea es cocinar con la llama justa. Cuando ponemos nuestra olla sobre la cocina, no es necesario que la llama cubra por entero nuestra olla, nuestro sartén o la marmita. De repente pasa con los aparatos más chiquititos, que le prendemos mucho la llama y al final estamos quemando nuestra olla, y calentaría lo mismo que si la llama estuviera más chiquitita. Gastamos menos gas en la medida de que la llama deja de estar más grande o más pequeña. Hay que tapar las ollas al cocinar. Ustedes seguro que lo tienen súper claro y nos pueden dar lecciones sobre por qué hay que tapar la olla. Hay que taparla por si es que a alguien le queda duda sobre por qué, es para poder conservar mejor el calor. Y mientras se conserva mejor el calor, vamos a cocinar más rápido y por ende vamos a tener la cocina encendida menos tiempo y gastando menos gas. Respecto del horno, tenemos que siempre asegurarnos de que cierre bien la puerta y que quede bien sellada, por dos cosas, porque si no se nos escapa el calor, pero también porque puede ocurrir un accidente, pues es peligroso que nos quede el horno abierto, podemos generar ahí algún tipo de peligro. Pero en términos de eficiencia energética y consumo de gas, es para que no se nos escape el calor. Y súper importante también, tanto por seguridad como por el consumo del gas cuando cocinamos, es mantener siempre que podamos los quemadores de la cocina limpios, ¿ya? Hacerles este aseo en profundidad, sacar las argollas y limpiarla al menos una vez a la semana,
estaría súper bien para que no se nos tapen, no gasten más gas y tampoco puedan ocurrir algún accidente cuando estemos cocinando. Eso respecto a la cocina a gas, quizás al final nos pueden compartir algunos otros tips. Respecto a la cocina eléctrica, algunos en los departamentos hoy día es más común, o algunos en sus casas también los tienen, en mi caso no, tienen cocina eléctrica. Las cocinas eléctricas tienen algunas particularidades que no tienen las de gas, que por ejemplo, nosotros podemos apagar al menos unos 10 minutos antes de retirar nuestra olla, nuestro sartén, lo que tengamos arriba, porque se mantiene un calor residual. Entonces no es necesario tenerla hasta el final, podemos apagarla antes porque se va a mantener el calor. Respecto del horno eléctrico, solamente ocuparlo el tiempo necesario. Ya, esto parece un poco evidente, pero muchas veces cuando hacemos o seguimos receta y nos ponemos a cocinar, nos dicen hay que precalentar el horno antes de meter el pan, no me voy a meter con el pan, porque ahí me puedo equivocar, pero por ejemplo, antes de meter un queque o lo que sea al horno, precaliéntelo a 180 grados. Eso lo necesitamos más bien con la cocina a gas, con la cocina a leña, pero con la eléctrica es súper rápido. Quizás no necesitamos tener el horno prendido 10 minutos antes. Quizás con 1 o 2 va a alcanzar la temperatura suficiente para que cuando metamos el queque ya esté bien calentito adentro y se comience a cocinar como corresponde. No me voy a meter con el pan porque seguro que ustedes nos dan clases sobre eso. Yo estoy recién aprendiendo este año a hacer pan gracias al confinamiento. Y esto súper importante también para la cocina eléctrica, pero también para la gas, es que las ollas siempre, o el sartén, lo que sea, nos quede bien centrado en la cocina. En las eléctricas, a veces, si no tenemos bien centrado el aparato, no calienta con la misma energía, ¿ya? Y en la cocina a gas también, como que si está bien centrado, el calor se va a distribuir bien y nos va a permitir cocinar más rápido y por ende gastar ya sea menos gas o menos electricidad. Y luego, bueno, aquí para los que tengan la cocina a leña, me imagino que en el sur, en algún tiempo yo también viví con cocina a leña. Como todos saben, hay que evitar el uso de la leña húmeda, en lo posible tratar de utilizar la leña seca. Cuando compramos en invierno la leña húmeda, bueno, dejarla secar hasta que cuando compramos en el verano la leña húmeda, dejarla secar para que en el invierno esté seca y la podamos utilizar. Ustedes bien tendrán la experiencia de que es mucho más caro comprar la leña por saco, estas cosas, estas compras como más chiquititas, y que siempre nos conviene más comprar la leña por volumen, por metro. Yo me acuerdo que cuando vivía en el sur, para poder pasar el invierno, comprábamos 30 metros de leña para poder sobrevivir. Vivía bien en el extremo sur, así que necesitábamos harta leña, y hacer esa compra por volumen nos permitía ahorrar bastante en precio y tener disponibilidad de leña cuando la necesitábamos. Bueno, sí o sí hay que revisar que nuestra estufa, ya sea la combustión lenta, la cocina a leña, la que tengamos, que esté bien instalada. Ya tanto el cañón como la cocina, y que no se nos vaya a escapar ahí y podamos tener algún accidente. Y súper importante también hacerle la mantención a la estufa o la cocina durante el año. Eso nos ayuda a prevenir accidentes, pero también a que caliente de manera eficiente. Es súper importante limpiar el cañón de la cocina. Yo creo que muchos de los que viven en el sur saben que cuando se llena de hollín y se atasca, nos puede generar hasta un incendio. Entonces ahí hay que subirse al techo. No lo hagan ustedes, pero alguien tiene que subirse al techo, limpiar el cañón para que siempre esté en buenas condiciones y no vaya a generar un accidente en la casa, pero también para que la leña nos permita calentar como debe calentar. Aquí con la leña pasa un poco similar a lo de la cocina eléctrica. Bueno, voy a hacer una relación un poco quizás descabellada para algunos, pero los que viven o los que hemos vivido en el sur sabemos que de repente se acaba
se quemó el palo y después sigue calentando. Entonces tampoco se trata de que le estemos echando un palo tras otro, un palo tras otro, un palo tras otro todo el día y nos gastemos toda la leña, sino que ir temperando en la medida de que el frío nos obligue a hacerlo y tratar de mantener ese calor, de no abrir las ventanas cuando tenemos la estufa prendida, porque si no se nos va el calor para afuera. Pasemos a la siguiente lámina, porque después vamos a seguir comentando entre todos si es que estos consejos les parecen acertados, si es que los han podido poner en práctica y si ustedes conocen otros. Como les hemos dicho todo este rato, eficiencia es igual a ahorro, entonces no solamente le estamos haciendo un favor al medio ambiente, a las generaciones futuras, inclusive a las presentes, sino que también le estamos haciendo un cariñito a nuestro bolsillo. Súper importante, sobre todo hoy día, en época en que ahorrar es fundamental en la medida en que lo podamos hacer. Y estos pequeños cambios que hemos ido conversando pueden significar un ahorro en nuestros hogares. Por ejemplo, aquí tenemos datos súper concretos. La ampolleta, este cambio de la ampolleta incandescente por las de bajo consumo nos pueden economizar hasta 1.000 pesos aproximadamente en nuestra boleta al mes. El hervidor eléctrico, que muchos utilizamos a diario, es uno de los electrodomésticos que más gasta y que se traduce en la boleta por consumo de energía en el hogar. Aquí la idea no es estar prendiendo el hervidor a cada rato, porque vamos a hacerlo trabajar mucho y en consecuencia va a gastar un montón de energía. En la medida de lo posible y en la medida de que tengamos o que podamos adquirir, la idea es calentar el agua, hervirla. Y esto también corre para la tetera, porque si en la tetera estamos prendiendo el gas a cada rato, también estamos consumiendo un montón de gas. Entonces, en la medida de que podamos, guardar el agua calentita en un termo. Y para conservarla de esta manera y no tener que estar gastando luz de más con el hervidor o gas de más con la tetera, en la medida de que puedan tener un termo o que puedan adquirir uno, ¿ya? El refrigerador es una inversión un poco más a largo plazo, porque sabemos que no podemos de un día para otro cambiar el refrigerador o decir, bueno, mi refrigerador no es eficiente, tengo que ir a comprarme inmediatamente uno. No se trata de eso. Pero cuando tengamos la posibilidad de cambiarlo, si es que ya no tenemos uno con clasificación energética A o más hacia arriba, cuando lo cambiemos vamos a poder economizar también alrededor de 1.000 pesos al mes cuando hagamos esta sustitución. Entonces ahí siempre la invitación es que en la medida que puedan generar estos pequeños cambios, también van a haber ahorros en sus boletas y en su consumo a diario. Pasemos a la siguiente lámina, Gabriel. Ya, y ahora, antes de ir finalizando, vamos a retomar un poco lo que nos comentaba don José también sobre el consumo hormiga, o también llamado consumo vampiro. El consumo vampiro, como ustedes bien lo comentaron hace un rato, varios de ustedes de hecho, es aquello que nosotros dejamos enchufado y no estamos utilizando y inconscientemente creemos que no gasta. Todo esto, como bien dice, y se llama consumo vampiro porque nos está chupando energía que nosotros no estamos utilizando, pero que gasta igual. En promedio, en Chile, gastamos al año casi 20.000 pesos por consumo vampiro. Entonces tenemos que tener cuidado con esto de que se nos quedan enchufadas las cosas cuando no las estamos utilizando. Nos pasa comúnmente con los cargadores de los celulares, inevitablemente, con los cargadores de los computadores, qué sé yo. Dejemos que lo que nos consuma energía de manera permanente sea el refrigerador, que es el que nos causa un daño importante si lo desenchufamos, ¿ya? Entonces, en síntesis, el consumo vampiro, como todos bien decían, es cuando están apagados nuestros aparatos, pero siguen enchufados, siguen gastando energía. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, hacer una revisión por nuestra casa de ir desconectando lo que tenemos apagado y está enchufado sin ser utilizado. A mí me pasa, por ejemplo, ahora mismo miro para el lado y tengo enchufado el hervidor
eléctrico sin estar hirviendo agua, estoy gastando energía que no debería estar gastando. Ese ejercicio tenemos que hacerlo cada vez que podamos. Usar la zapatilla como interruptor, esta zapatilla que se ve aquí, que quizás muchos tenemos en la casa, nos ayuda harto, porque apagando el interruptor vamos a hacer la desconexión y va a dejar de gastar energía, todo lo que tengamos enchufado ahí. Ojo con apagar la zapatilla si la estamos compartiendo con el refrigerador, ¿ya? Y como les decía, no dejar los cargadores enchufados. Otra cosa que también podemos catalogar como consumo vampiro y que no tiene que ver con los aparatos que están enchufados, es lo que les decía delante, de que si no estamos en una habitación y tenemos la luz prendida, ¿por qué la tenemos prendida? Estamos regalando consumo energético para algo que no estamos utilizando. Entonces, sobre todo en las tardes, cuando ya se nos va la luz solar y nos vamos moviendo de una habitación a otra, vamos adquiriendo de a poco el hábito de salir y apagar la luz. Eso nos va a ayudar a ahorrar un montón y lo vamos a ver en nuestras boletas a final de mes. Pasemos a la siguiente y última lámina, Gabriel. Ahí, gracias. Ya. Para finalizar, antes de que comentemos sobre estos consejos, si es que ustedes tienen más experiencia, los queremos dejar invitados a utilizar estas dos aplicaciones que están aquí en la presentación. Por un lado, tenemos Mi Casa Eficiente, que es una especie como de juego en esta aplicación, en la que uno se va desplazando por las diferentes habitaciones aquí de la casita que podemos ver, y les va dando tips de consumo eficiente energético, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la aplicación de Explora tu Energía. Ambas aplicaciones son del Ministerio de Energía, por si no lo había dicho. Ya en Explora tu Energía vamos a poder conocer más información sobre diferentes fuentes de energía. Por ejemplo, cómo funciona la energía eléctrica, cómo funciona la hidroeléctrica, etc. Nos vamos a poder informar bastante y vamos a poder ver datos inclusive por región utilizando esta aplicación. Eso, con esta invitación a indagar más y a explorar y meterse en este mundo de la energía, terminamos la presentación y ahora yo creo que Javiera da la introducción para las preguntas si queremos compartir algo sobre los tips. Bien, gracias Daniela. Veo que Alicia levanta la mano, así que la voy a anotar en la lista, también Donina. Alicia y Donina. Pero antes teníamos ya en la lista a don Enrique, a Julio y a Maximiliano, ¿sí? Carlos y Elba también, Carmen. Ya. Y Carmen. Ya, simplemente porque mi memoria no es la mejor. Voy anotando. Don Enrique, a ver, lo busco entre las personas participantes. Parece que Enrique se fue, ¿no? Sí. Ah, también aquí don... bueno, avancemos entonces con don Julio Cáceres, ya que Enrique no lo ubico dentro de los participantes. Julio, le estoy reiniciando su audio para que usted pueda hacer su pregunta o recomendación. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Muy interesante la charla y bueno, lo que ya ha quedado de retazo de lo anterior del estanque del inodoro, bueno, depende del estanque que tenga uno, porque si uno hay un estanque que es muy reducido, yo creo que eso nos admiten ponerle una botella. Y eso que son un poco más grandes, y ahí sí se puede hacer un poco de ahorro, y depende de la botella que uno ponga. Si uno pone una de medio litro, estaría ahorrando prácticamente eso, o si tiene capacidad para 1 litro, le pone una botella de 1 litro, y tiene que ver que el proceso de descarga sea a la primera vez. En lo segundo, en la parte de economía, de la eficiencia de nuestro consumo, bueno, lamentablemente puedo decirle que el problema de la electricidad aquí en Chile está bien controlada, la venden muy cara para nosotros, que no tenemos la posibilidad de
de ocuparla en calefacción ni tampoco ocuparla para cocinar, ¿ya? Porque nos dan un cierto límite de kilos y ahí para arriba los cobran cifras desorbitantes. En mi caso, yo vivo por acá para el lado del sur y ocupo, primero tengo una pieza ad hoc que donde permanezco el mayor tiempo del día. Y entonces esa pieza la tengo bien cerrada y con la calefacción de una cocina a leña más un termo para obtener el agua caliente. Las otras piezas más grandes, para mí sería muy difícil mantenerla calefaccionada del living, otros dormitorios. No se podría mantener porque ahí necesitaría una gran cantidad de dinero y de leña para poder mantener la casa caliente. En la parte de electricidad, no se habló aquí entre nosotros, por ejemplo, que ahora están los paneles solares. Yo, por ejemplo, tengo paneles solares que me han costado 30, 40 mil pesos con de 100 watts y una placa fotovoltaica, la tengo al sol, y cualquier emergencia o necesidad la conecto y tengo luminosidad aquí, a pesar que de repente se corta la luz y yo estoy averado. Eso nos ayuda bastante a reducir. Ahora, si hacemos una comparación del sistema vampiro del consumo, en realidad el wattaje de eso es muy pequeño. Lo que se gasta, sí es cierto, se gasta, pero es muy pequeño para estar haciendo el ejercicio desenchufando, enchufando, cortando, porque el consumo es poco, pero si yo pongo una o dos veces el hervidor en la casa, me gasta por 2 o 3 días enchufado mi celular y todas esas cosas. O sea, hay una comparación de wattaje de consumo. La lavadora que consume bastante, la secadora que consume bastante, tratar de evitar de usarla. Y ese sería el aporte de la realidad nuestra aquí en la zona sur. Muchas gracias, don Julio. Muy interesante porque en todo lo que usted nos dijo, bueno, efectivamente evidencia algunos temas respecto al precio de la energía, que es un tema grande, que sobrepasa un poco nuestro taller, pero al mismo tiempo nos ofrece soluciones que son mixtas, ¿verdad? Usted ocupa varios tipos de fuentes de energía, inclusive, en ese sentido muy avanzado, algunos paneles solares de emergencia para cuando tiene problemas de energía. Entonces es súper bueno su testimonio porque nos ayuda también a ver cómo se va mezclando este tipo de energía y contarle también, y eso voy a entregarle después la información a Javiera, de que el Ministerio de Energía tiene algunos proyectos más específicos dirigidos a personas, ¿cierto? A hogares, respecto a, por ejemplo, apoyo en la instalación de paneles solares y otras cosas. Así que les voy a dar la información por si están interesados en ese tema. Bien. Creo que Juana Beltrán levanta la mano también, así que la voy a anotar al final de la lista. Ahora veníamos con Maximiliano, así que voy a reiniciar su audio para que nos pueda hacer su pregunta o realizar una intervención, recomendación, consejo. Bueno, lo que yo quería conversar, la verdad, ya lo dijo recién mi amigo Julio, el asunto de los inodoros. Fíjense que nosotros tenemos inodoro, pero no perdemos agua. Nosotros tenemos calibrado la medida del nivel que necesita el inodoro para desaguar la impureza que hemos dejado en él. Y si tiene la lengüeta bien puesta, no va a derrochar agua. Esa es una economía que uno la puede hacer. Muchas gracias. Eso nomás, pero ya habló mi amigo Julio ahí ya casi lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Viene entonces ahora Alicia, le reinicio su audio para que nos pueda hacer su pregunta. Ya, gracias. Quería compartirles unas experiencias que he tenido. Primero, con el respecto al refrigerador. Hicimos un viaje hace un tiempo atrás ya y se me ocurrió nada mejor que dejarlo desenchufado, porque como en el departamento no iba a haber nadie, bueno, yo dije, ¿para qué va a estar funcionando? Y a la vuelta, al regreso, cuando lo enchufé y noté que el refrigerador empezó en lugar de enfriar,
empezaba a entibiar, y la parte del congelador. Y ya llegó a tanto que se quemó una pieza que va por detrás del congelador. Y tuvimos que al final comprar un refrigerador nuevo. Salí perdiendo realmente. Y la otra experiencia que he tenido ha sido con estas teteras eléctricas. Un día cualquiera, estoy en la cocina, salgo de la cocina y se enciende la tetera eléctrica. Entonces, yo dije, pero ¿cómo? A lo mejor yo pasé a llevar el botón, no me percaté. Segunda vez, la misma cosa. La tercera, ahí estaba yo ahí mismo, frente al aparato, y se encendió solo. Ahora yo digo, si no hubiese tenido, porque tenía un poco de agua, si no hubiese tenido agua, no sé qué habría pasado. Esas fueron mis... Ah, y quería contarles una anécdota. Hace años atrás, muchos años atrás, habían otro tipo de medidores de luz. Entonces la gente, bueno, en mi casa alguna vez también se hizo, decían que para ahorrar luz se colocara un vaso de agua encima del aparatito, de la cajita. Y parece que resultaba, porque por mucho tiempo se estuvo haciendo eso. Eso quería comentarles. Muchas gracias, Alicia. Las situaciones que usted nos plantea son bien interesantes porque en general, claro, uno siempre recomienda, por ejemplo, que cuando uno va a hacer un viaje largo, va a estar fuera, desenchufar el refrigerador, pero a veces también puede pasar que hay algunos modelos o algunos que tengan otras especificaciones que sea como malo o que precisamente el refrigerador ya haya tenido algún problema anterior, ¿verdad? Y desenchufarlo le hizo mal. La verdad es que no soy técnico, pero claro, puede que este tipo de situaciones ocurran. También pasa que los hervidores pueden tener algunos problemas. Ahí, bueno, la recomendación, y ahí me estoy metiendo un poco en los derechos del consumidor, es buscar siempre hervidores eléctricos que sean certificados. Ya todos estos vienen con una etiqueta de la SEC, porque, y en general son los que uno puede comprar en alguna tienda, ¿cierto? En general todas las tiendas venden hervidores certificados, así que por un tema de seguridad en el consumo y apelando un poco a lo que habíamos en talleres anteriores, siempre comprar elementos certificados. Así que le agradezco mucho también sus comentarios. Gracias. Gracias. Bueno, ahora teníamos entonces la lista a Donina Vega, así que le estoy reiniciando su audio, Donina, para que pueda hacernos su pregunta o intervención. Mi consejo es con respecto al ahorro de agua. Por ejemplo, yo vivo sola y prendo el calefón para ducharme y se demora en calentar el agua al llegar a la tina. Entonces, lo que hago es tomar una botella de esa Benedictino y la coloco hasta que se llena y un poco más de otra botella y logro salvar toda esa agua y con esa agua riego mis plantas y la utilizo para otras cosas, que es agua limpia. Y antes de terminar de jabonarme, o sea, boto un poco de jabón de la ducha y también le pongo el tapón a la tina y queda un montón de agua que se bota también y esa agua la utilizo en el baño, que también es práctica, y son muchos litros de agua que se pierden. Y también al final de la lavadora uno puede, en el último enjuague, juntar esa agua y también usarla para los baños u otra utilidad, para regar también. Entonces, si uno va sumando todos esos litros de agua, es mucha cantidad que puede ahorrarse, sobre todo a la gente que tiene patios o quiere lavar autos o otras cosas. Eso es mi aporte. ¿Sí? Muchas gracias, señora Donina. Hace poco vi en televisión, yo no conocía mucho sobre esta técnica, digamos, que se llama como gestión de aguas grises, ¿ya? Que son aguas que no necesariamente están sucias, que se pueden reutilizar para hacer otro tipo de cosas, y me parece muy interesante que usted lo pueda poner en práctica. Había gente que llevaba, por ejemplo, en este caso, en unos barrios de Santiago, llevaban mucho tiempo haciendo esto, ya tenían tubos, tenían
tenían en el fondo galones y todo el tema, una instalación. Así que sería súper bueno que usted nos pudiese después contar de qué manera, o darnos consejos para nosotros incorporar y para que la gente pueda usar esta agua grises para otras cosas, porque encuentro que es muy importante y es algo que se viene de todas maneras. Bien, Así que, última agradezco. palabra para Jorge Moya. Con eso vamos a cerrar la lista de intervenciones. A Juana la tengo en la lista, así que no se preocupe, a Carmen también. Vamos a continuar entonces con Carlos y Elba, que levantaron la mano, así que le estoy reiniciando el audio para que puedan hacer su pregunta o intervención. Luego de Carlos viene Carmen, nuevo el usuario que está en Huawei, que ahí creo que lo veo. Juana Beltrán y Jorge Moya, y ahí ya cerramos. Adelante, Carlos Elba. Ya, vale, buenas tardes. Buenas tardes. Resulta que nosotros somos del sur de Chile, nosotros vivimos en Valdivia. Yo voy a hablar algo del agua porque la captación del agua potable la sacan del río Calle, que es súper fácil, nunca van a quedar sin agua las empresas, pero resulta, por ejemplo, la empresa en este caso, que se llama Aguas Décimas, la compró una transnacional, entonces los precios se fueron muy, muy arriba. Entonces yo quería hacer una comparación de ver la utilidad de racionalizar el uso del agua, porque resulta que si nosotros pagamos 100 por el agua, pero resulta que por el tratamiento de la agua servida, nosotros pagamos adicionalmente un 140% más por ese tratamiento. O sea, si gastamos 100, tenemos que agregarle 140 más y pagamos 240. Si nosotros sacamos agua para regar, ya nosotros estamos pagando 140% más porque nos están cobrando eso como que pasa por la planta de tratamiento, cosa que no llega. Además, ahora colocaron unos medidores de agua que son electrónicos. Entonces, si hay una gotera que la capta inmediatamente y va al consumo, o sea, nosotros tenemos que ser bastante rigurosos con el consumo del agua. Eso es buena parte. Y por lo otro, nuestra calefacción, el 80-90% de la población se calefacciona con leña. Entonces, es lógico, nosotros somos unas ciudades que tenemos una alta contaminación en invierno. A pesar de que cuando llueve hay temporal, pero cuando hace frío, resulta que ahí el humo no puede escaparse y la contaminación es altísima. Pero afortunadamente tenemos, por ejemplo, estufas de combustión lenta que tienen una doble cámara donde la emisión de contaminantes es mínima. Entonces, el secreto de todo esto es el uso de la leña seca, que cuesta mucho conseguirla, pero con previsión uno la puede utilizar. Y agradecer los talleres porque resulta que nos dejan bastante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Sí, la verdad que lo interesante de estos talleres es que nos han permitido no solamente conocer este conocimiento experto que nos traen nuestros amigos de CERNAC, sino que también compartir conocimiento propio y darnos cuenta que también en las personas radica un saber que ya va en línea de ir protegiendo este medio ambiente, de ir teniendo un consumo más consciente, más eficiente y también más ahorrativo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien por ese lado. Ahora la señora Carmen. Javiera, Carmen, un segundito, que adelante. quería agregar algo más. Sí, bueno, primero, Daniela les mandó un mensaje por el chat, pero no le puso enviar a todos, así que le manda su excusa, justo tuvo una reunión 2:30 en punto, pero le manda muchos saludos, muchos cariños, y bueno, nos vamos a volver a ver probablemente en la relatoría. Y lo otro que, escuchando a don Carlos, creo que una de las cosas que me parece interesante de que seamos todos de regiones distintas de Chile, de que es un país tan largo, ¿verdad? Tan diverso, con tantos climas distintos, que por ejemplo él contaba una situación respecto al tema del agua, ¿verdad? Con el río, y por ejemplo Marcela nos dice en el chat que el agua que se utiliza en Antofagasta es desalinizada. Ya hay dos tratamientos distintos de utilizar el mismo recurso de acuerdo a la realidad en la que nosotros vivimos. Entonces,
como siempre decimos, todos estos consejos que nosotros les damos son un poco más generales, pero también a ir adaptando un poco la información a la realidad de su región. Y en ese sentido ustedes son nuestros agentes de cambio para esta información. Gracias. Ciertamente. Bueno, ahora Carmen, le estoy reiniciando su audio para que pueda hacernos su pregunta, intervención, comentario. Ahí fíjese que le debe aparecer en su pantalla un aviso que le pide abrir su micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la oportunidad. Yo tengo una experiencia maravillosa que la quiero compartir con todos. Yo vivo en el campo, se me secó el canal que pasa por mi casa y la noria. Me quedé sin nada de agua y alguien me comentó que podía poner el agua de la lavadora hacia los árboles que se me estaban secando. El pasto no me interesaba perderlo porque tampoco iba a ocupar agua potable para ello, pero aprendí mucho de esto y aprendí también a economizar. Mi loza hago un detergente para lavar mi loza y con todo lo que yo pagaba lo ponía en un tiesto grande y de a poco le iba poniendo a mis maceteros. Pero el agua de la lavadora también la puse compré una manguera y mi hijo me la puso directamente de la lavadora a los árboles. Mi miedo era el detergente, lo consulté con un profesional, un agrónomo. No, señora Carmen, los detergentes son biodegradables, no sé cómo es la palabra correcta. Biodegradables. Eso. No les va a pasar nada a sus árboles, todo lo contrario, le van a hacer súper bien. Al principio yo tenía miedo, pero confié mucho en el profesional, mis árboles los salvé. Algunos se me estaban secando, algunas ramas, pero gracias a Dios los salvé y nunca más voy a sacar la manguera de la lavadora porque realmente se me pusieron preciosos los limones, los naranjos, incluso se les quitó un poco la peste, esas pestes que tienen. Y sigo el enjuague de mi loza poniéndolo en un tiesto y le pongo a mis maceteros. Entonces eso, ojalá todos aprovecháramos las aguas para el jardín de la lavadora porque no les hace ningún daño, todo lo contrario, limpia de los bichos, de todo. Y en cuanto a los baños, también ahora salieron unos, yo le cambié a mi baño que tiene para la orina y para el excremento, que se gasta menos agua. Yo me aprendí y como le digo, me sale mucho menos agua ahora y sigo haciéndolo, no porque ya nos llegó agua en el canal y en la noria, yo aprovecho todas mis aguas y ojalá que todos lo hagamos, que cuidemos nuestro medio ambiente, que no botemos basura. Aquí yo tengo canales y llegaba de todo, de todas las mures. Mi marido tuvo que poner, mi esposo, una reja y botábamos todos los días basura, botella, de todo lo que usted se puede imaginar llegaba. Yo hablé con el señor alcalde, esto que lo hagan muchos porque los niños aprenden y toman más conciencia que los grandes. Yo tengo una escuela aquí cerquita, fui a la escuela y le conté a los niños lo que pasaba, que ellos nos ayudaran a cuidar el medio ambiente, que no tiraran a los canales porque yo soy de Isla de Marchán, Curicó, y somos zona agrícola. Entonces, le pedí al alcalde que me regalara un viaje a la playa para todos estos niños que me iban a ayudar. Los comprometí y usted no tiene una idea cómo bajaron las mugres del canal, las botellas, porque ellos les decían a sus papás, papá, la señora Carmen dijo que no botaran mugre al canal porque nosotros regamos y se riegan nuestras verduras con ellos, y ellos se pusieron en lucha con sus padres de no botar mugre a los canales. Y el alcalde me cumplió y me llevó los niños a la playa y los dejé más comprometidos todavía. Pero hay tantas cosas que podemos hacer, tanto, así como tanto luchamos por los adultos mayores, también hay que trabajar por este medio ambiente que nos está matando. Así que esa es mi experiencia y no le tengan miedo al agua de la lavadora que no hace daño. Muchas gracias también a ustedes por habernos
educado y por habernos dado tantas cosas. Yo siento tanto, no estuve en la reunión pasada porque tuve un compromiso con la Unión Comunal, pero estoy muy agradecida de ustedes, del Senama, de todos los que hacen posible hacernos llegar estas experiencias y esta enseñanza. Así que muchas gracias, muy amable por todo. Muchas gracias, señora Carmen. Yo creo que ahí interpreto a doña Juana también, a otra persona más que está haciendo un aplauso virtual. Yo creo que hay que felicitar estas experiencias positivas que ustedes mismos están llevando adelante en sus comunidades. La verdad es que fue muy creativa la solución, involucró a personas de otras generaciones, a los niños, hizo un trabajo que ni un gerontólogo se le hubiese ocurrido probablemente, así que muchas felicidades, y la invitación yo creo también un poco está dada a todos los que estamos aquí presentes de intentar hacer algo similar en nuestras comunidades. Para continuar entonces con las palabras, tenemos también al usuario que está con el Huawei, creo que ahí donde se ve la escalera, está en una habitación grande. Le voy a reiniciar su audio para que, ahí está, acérquese a la pantalla entonces para que podamos escuchar también su pregunta. Hola, buenas tardes. Sí. Acá Pedro, hablando con Pedro acá. Sí, ya. Fabulosa toda esta charla, todos estos talleres que están dando ustedes. Hemos sacado bastante ideas buenas, provechosas, para que vamos mejorando todo el medio ambiente. Acá hay mucha gente que hace mal uso, yo de una parte de acá en Cureto, hacen mal uso de las aguas, por ejemplo, muchos agricultores, todos los envases que usan de químicos los vacian a un canal. Entonces yo cuando recién llegué acá, el agua era transparente, la cristalina, ahora es un agua inmunda, podrida, porque todos los desechos van tirando hasta el canal. Entonces la gente no tiene compromiso. Entonces hay que ir enseñando, las autoridades poco se preocupan de revisar, hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que se está haciendo, ojalá esto se quiera llegar en mayor forma para todo el mundo, sobre todo los adultos mayores, como dijo la señora Carmen, porque los adultos mayores han dado mucho en esos campos, que sí, entonces ahora ellos apenas a su chacrita en su casa, solamente están cuidándola, pero la gente, el empresario, hace mal uso de las aguas, todo ese tipo de cosas. Entonces es importante, y los felicito tanto a ustedes, a Senama, por toda la explicación que están entregando el día a día. Eso es mi aporte y muchas gracias. Ojalá sigamos siempre con este tipo de encuentros. Muchas gracias a usted también. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando, entonces tenemos la palabra de Juana Beltrán, le estoy revisando su audio y luego ya cerramos con Jorge Moya y nos vamos despidiendo. Ahí, no sé si lo abro su micrófono. Ahí está. Bueno, yo quiero hacer un aporte diferente, o sea, una solicitud diferente para ustedes, para Senama, para SENAC, porque ustedes están cerca de nuestras autoridades que tienen mayor responsabilidad administrativa para nosotros. Todos hemos escuchado, y escuché con tanta atención y emoción a don Carlito con la señora Elba, que son de Valdivia, y son nuestros vecinos, porque yo vivo acá en el límite de la región de la Araucanía con la región de los ríos. Yo soy de una caleta de pescadores que se llama Queble, una hermosa postal y única salida al mar de la región de la Araucanía. Y escuchaba con mucha atención él su queja por los medidores, y eso es una gran verdad. Son medidores que compraron las empresas para no perder una gota de agua, y se llaman medidores inteligentes. Yo tengo la solicitud, queridos señores de SENAC, con todo el respeto y el agradecimiento a Senama y a ustedes, ¿por qué en Chile nosotros, siquiera los adultos mayores, tenemos subsidio a la electricidad? Si muchas empresas eléctricas utilizan el agua, que es un recurso de todos los chilenos, no tenemos esa ayuda. ¿Cuánto ayudaría a tantos adultos mayores que ahorrarían
unos cuantos centavos a fin de mes de su sueldo, del sueldo de su pensión que todos sacamos. ¿Por qué nuestras autoridades, con todo el respeto, no hacemos proyectos para instalar estos paneles solares que nos ayudan a tener un poco de electricidad cuando se corta la luz? ¿O ayudaría a ahorrar unos fondos para los adultos mayores que les servirían para utilizarlo en otro material para su casa? Esa es mi petición, con todo respeto. Solicito, ustedes son los que nos pueden ayudar. Nosotros solo tenemos las ganas, pero no podemos salir ahora. Estamos encerrados. Y quisiéramos llegar a tocar la puerta de nuestras autoridades. Y no lo podemos hacer. Por eso nos valemos a través de estos medios para que ustedes atiendan y den a conocer nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Eso es, queridos funcionarios de Senama, respetados integrantes de esta gran CENAC, que nos están enseñando, que nos están ayudando a ahorrar unos chavitos de nuestros sueldos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias, señora Juana. Muchas gracias, señora Juana. Sí, yo creo que efectivamente es positivo que tengamos estas conversaciones, estas reflexiones y que vayan como surgiendo también estos anhelos y las necesidades no cubiertas en torno al tema, por ejemplo, de la energía en este caso. Y el hecho que lo estemos haciendo con dirigentes adultos mayores no es casualidad, porque creemos que efectivamente son ustedes agentes de cambio y también multiplicadores de estos temas y los responsables o los primeros llamados a hacerlos llegar también a las autoridades. En todas las regiones hay consejos asesores de adultos mayores de Senama, que constantemente, bueno, que son dirigentes adultos mayores también, y que constantemente están sesionando para ver distintos temas, entre ellos los temas que son importantes en cada región, y ellos pueden llamar a través de las encargadas regionales y encargados regionales del programa de escuelas de dirigentes a autoridades en el área, por ejemplo, energética, y para conversar estos temas, por ejemplo, para hacerles llegar estas necesidades y estos temas y decirles que todavía está pendiente mucho en torno a lo que podría ser un precio más asequible para las personas mayores o inclusive la gratuidad, no sé, pero en el fondo recordarles que esto todavía está pendiente y que para el bolsillo de las personas mayores es un tema y que es por eso que quieren que los oigan. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de reunirnos fácilmente a través de Zoom. Ustedes ya tienen la posibilidad, ya tienen el conocimiento instalado para poder hacer estas reuniones. Entonces simplemente creo que lo que faltaría sería generar la reunión con ayuda de encargados regionales del programa. Por supuesto nosotros también estamos muy atentos a aquello y a que se active la participación social con las autoridades. Ya para finalizar esta instancia, porque ya nos acercamos a la 1 de la tarde, nos estamos pasando bastante en lo que habíamos programado, voy a abrir el micrófono entonces a Jorge Moya para que pueda hacer su intervención, pregunta o lo que nos quiera compartir. Don Jorge, ahí está. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quiero hacer una reflexión sobre el asunto del ahorro del agua. Nosotros vivimos acá en Coltauco, en la sexta región, y vivimos en una parte de campo también. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el lavaplatos, la ducha y todo eso con descarga de agua a las plantas. Y regamos las plantitas. Ahí tenemos un ahorro de agua y lo otro todo te descarga a un resumidero que se llama en general. Ahora, quiero hacer una salvedad también y dar
que nosotros, la comuna de Coltauco, fue la primera comuna que sacó la ley del consumo, eliminó las bolsas plásticas. En el país Fue la primera que eliminó las bolsas plásticas en el país. Y lo otro, quiero hacer una consulta, no sé si ustedes tienen como para poder postular un proyecto para instalar las celdas voltaicas en la casa, porque es para un ahorro de energía, y lo otro es que resulta que aquí en el invierno se corta la luz y a veces nosotros estamos a veces hasta 4 días sin luz. No sé cuál será el motivo, pero es recurrente, la verdad de las cosas que es recurrente. Vaya un viento fuerte, por ejemplo, y a nosotros se nos corta la luz. Y ahí estamos. Yo afortunadamente, cuando empezaron a salir todas estas cosas de lo que es el avance de la ciencia, me compré un aparatito que yo lo enchufo en el auto y me genera 200 watts y que con eso me permite por lo menos alumbro una ampolleta y veo televisión, pero no me da para más. Ese sería mi aporte. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, don Jorge. Bueno, respecto a su última consulta, mire, muy interesante el dato que Coltauco fue la primera comuna que eliminó las bolsas plásticas, lo que después se extendió por todo el país. Marcela nos menciona de que hay un programa del Serviu que se puede postular para el tema de la energía fotovoltaica a través de paneles, y yo también conozco un programa del Ministerio de Energía que tiene, creo que a través de un mecanismo de créditos blandos para poder instalar este tipo de energía. Voy a averiguarlo bien y les voy a mandar la información con Javiera, ya para que ustedes puedan ver cómo postular y si se hace en grupo o no, o es de manera más individual, porque esa es la duda que tengo, si es para un hogar en particular o, por ejemplo, puede postular una comunidad. Y en este caso podríamos postular a través de la UCAM. Eso es lo que quiero averiguar. Voy a averiguarlo bien Ya. con la gente del ministerio y les voy a mandar la información. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, y tomándome de eso, de lo que señalaba Gabriel, de la información que les vamos a hacer llegar, contarles que al finalizar este ciclo de taller en el que estuvimos juntos durante 3 sesiones consecutivas, les voy a hacer llegar el material complementario de esta sesión, ¿no es cierto?, que sería la presentación de Gabriel y Daniela, todos los enlaces, ¿no es cierto?, de información que fue surgiendo, como por ejemplo esto de las postulaciones en relación a la energía, ¿no es cierto?, cómo acceder a través de postulaciones a paneles fotovoltaicos, pero también les voy a hacer llegar a través de un correo electrónico, a través de sus encargados y encargadas del programa de Escuela de Formación de Dirigentes, una encuesta de satisfacción de esta actividad, que es muy importante que la puedan contestar, para hacerles llegar información a CERNAC sobre qué les pareció esta instancia, si realmente llenó sus expectativas o no, si les gustó, si hay cosas que se pueden cambiar, pensando sobre todo en otros grupos de personas mayores, otros grupos de dirigentes que puedan pasar por esta misma charla y que puedan recibir una mejor charla. Entonces, si tenemos la posibilidad de mejorarla, a través de esta encuesta los invitamos y las invitamos a poder contestarla para darnos esa información de cómo podemos mejorar esto, y bueno, también una retroalimentación a los talleristas de cómo fue su intervención en esta instancia, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, yo los quiero despedir a todos y a todas. Realmente fue un gusto para mí, como representante de Senama, de la unidad de participación, haber estado con ustedes durante este trayecto, haber estado con ustedes durante este viaje, ¿no es cierto?, en el que conocimos muchas cosas. Creo que no solamente ustedes fueron receptores de un conocimiento, sino que también nosotros como responsables de esta actividad, y creo que se dio también una sinergia entre distintos saberes, ¿no es cierto?, sobre cómo podemos también aprender intergeneracionalmente sobre ser más conscientes con el medio ambiente y ser más conscientes con nuestro consumo. Entonces, habiendo dicho esto, le quiero dar la palabra a Gabriel, por si quiere también dar unas palabras al cierre, y ya después vamos abriendo los micrófonos para que nos despidamos y nos demos abrazos virtuales, sí, hasta una nueva instancia. Bueno, agradecerles por esta serie de talleres. La verdad es que uno, más allá de que, por supuesto, es el trabajo y uno se esfuerza porque el contenido llegue de la mejor forma posible,
a mí me pone muy contento poder hacer estos talleres con ustedes, aprendo mucho, como dijo Javiera, y por ejemplo, ya de por sí, probablemente la próxima versión de esta charla que puedan ver, o de este taller, o que vayan a otros adultos mayores, va a tomar el tema de la gestión de agua grises, porque es un tema que no consideramos en un primer momento, quizás con una mirada un poco más citadina, ¿verdad? Que aquí es más difícil hacer una gestión de aguas grises, pero de todas maneras que es importante y es relevante poder incorporar ese conocimiento. Entonces, esto se va construyendo día a día y nosotros vamos a incorporar eso para la gente que necesite esa información. Así que de alguna manera ustedes también contribuyen a que esto mejore. Y bueno, cuando necesiten cualquier cosa respecto a temas de consumo, ustedes pueden entrar a la página del CERNAC, nos pueden escribir directamente, no hay ningún problema y vamos a estar siempre a su disposición. Así que muchas gracias. Bien, gracias Gabriel. También extendemos nuestro agradecimiento a Daniela y a Patricio, que estuvieron junto con nosotros también de parte de CERNAC haciendo estos talleres, la sesión 1 y la sesión 2 y sesión 3. Entonces, vamos a abrir los micrófonos de todos y ya nos vamos despidiendo hasta una próxima instancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Ha sido un placer. Un abrazo a todos. Cuídense. Cuidando. Mendoza, qué gusto verlo.